Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña, convocó a una sesión este jueves a las 8 para analizar y aprobar el informe de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre su gestión durante las protestas de octubre de 2019. Roberto Gómez, Amapola Naranjo y Lourdes Cuesta impulsaron este proceso de fiscalización y le acusan de incurrir en varias faltas durante el paro nacional del año anterior, entre ellas que la Policía Nacional, institución que está a su cargo, usó bombas lacrimógenas caducadas en contra de los manifestantes, el ataque a centros de paz y acogida humanitaria. Romo, en su defensa, dijo que se trata de una venganza de sus interpelantes y rechazó las acusaciones en su contra. Negó que la policía haya disparado sus armas de fuego o haya utilizado armas letales. Alegó que tampoco dispararon bombas lacrimógenas a quemarropa, al cuerpo o rostros de los manifestantes, como testimoniaron las víctimas, quienes perdieron sus ojos por impactos de esos proyectiles. Con 39 minutos, saludamos entonces al legislador independiente Roberto Gómez. Legislador Gómez, buenos días, bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le acompañamos y quien le habla, Licenia Espinel. La Comisión de Fiscalización está convocada para este jueves a partir de las 8 de la mañana para analizar y aprobar el informe de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien presentó sus pruebas de descargo, digámoslo así, en la comparecencia del pasado 31 de octubre. ¿Cómo evalúa usted esta comparecencia? Una comparecencia que se vio marcada por la presencia de la cúpula policial, que no sé qué tenga que ver en este caso, y qué espera que pase el día de hoy en esta reunión de la Comisión de Fiscalización. El titular de este organismo dijo que hay las causales, pero no estaba totalmente confiado de que va a haber los votos suficientes como para que este proceso pase al Pleno de la Asamblea Nacional. Bienvenido nuevamente, buenos días. Muy buen día, encantado de estar junto a ustedes, un saludo a todos. La ministra de Gobierno, en sus pruebas que trató de que sean de descargo, pues llevó al comandante general de la policía. Y el comandante general de la policía, al ser preguntado cuál es el nivel de control de la ministra de Gobierno, él mismo dijo que la ministra sí era la responsable política. La propia ministra de Gobierno reconoció que es una falta grave haber entregado implementos en mal estado a la Policía Nacional, lo reconoció. ¿Y sabe lo que hizo en renglón seguido? Lo que hizo fue decir, y lo volveríamos a hacer. Es decir, la ministra de Gobierno, en lugar de hacer que los agentes a su cargo respeten la norma para protegerse ellos mismos, pues lo que está haciendo es incentivar la violación de la ley a la Policía Nacional. Ese es el funcionario que tenemos ahí. La ministra de Gobierno además reconoció que lanzó bombas dentro de los recintos universitarios que son inviolables según la Constitución, siendo una doble falta esto, debido a que en ese momento realizaban tareas humanitarias. Y además, pues la ministra de Gobierno reconoció que dentro del espacio de los estados de excepción, ella sí plantea los lineamientos definitivos en términos de la Policía Nacional. Y esto implica, pues, haber fallado a convocar el Comité de Protección de Periodistas, sabiendo el antecedente bajo el asesinato de los 3 periodistas del Comercio y la paliza que le pegaron a los periodistas, los agentes a cargo de la ministra de Gobierno. En consecuencia, ella puede decir cualquier cosa, menos que no es responsable política de esto, tanto así que ella ya se ha responsabilizado políticamente por todas estas violaciones a la ley. Asambleísta, muy buenos días, ¿cómo está? Un gusto saludarle como siempre. A mí me quedó algo de la comparecencia del día sábado de la ministra Romo, y es el hecho de que, primero haber visto toda esa puesta en escena, yo voy a seguir insistiendo en eso, en el salón de banquetes, con una pantalla LED gigantesca, con 3 cámaras de televisión, acompañada de ministros de Estado y acompañada de la cúpula policial. La presencia de la cúpula policial, acompañado además de una serie de mensajes, incluido el mensaje final que da la ministra Romo, donde dice: cuidado con lo que le quieren decir ustedes, asambleístas, a la Policía Nacional y bla, bla, bla. A mí me da la impresión de que la ministra Romo ha intentado decirle a la ciudadanía y hacerle entender a la ciudadanía que el juicio no solo es contra ella, sino que el juicio también es contra la policía. Y creo que vale la pena, legislador, que usted aclare que el juicio político es a María Paula Romo. ¿Y quién finalmente fue quien involucró a la Policía Nacional
en este entuerto, porque hemos visto a la policía en sus videos en redes sociales, en la comparecencia a la Asamblea, y siempre mencionando a la policía en sus discursos durante la comparecencia. Claro, mire, el hecho de que siga en el Ministerio de Gobierno no es un acto de valentía, es un acto de cobardía del presidente de la República, de no asumir la responsabilidad y destituir a la ministra. Luego, pues, en esos videos personales que saca la ministra de Gobierno, porque no tienen el logo del Gobierno Nacional, no tienen el logo del Ministerio de Gobierno, es un video personal donde ella utiliza políticamente a la policía como escudo y seguramente los engaña, diciéndoles que el juicio es contra ellos. El juicio es contra la ministra de Gobierno y es porque la ministra de Gobierno le dio implementos en mal estado a la policía, poniendo en riesgo la integridad de los policías, especialmente también. Pues. Es como darles, en vez de un chaleco antibalas, que le den, que tenga Kevlar, le ponen papel aluminio y le dicen, tome, ahí hay porque no hay más. Es como en plena pandemia darle medicinas caducadas a los doctores, pues después decir, no, nadie se murió porque estaban caducadas las medicinas. Esa es la lógica detrás de la ministra de Gobierno. Y ojo, mucho ojo con esos videos y estas puestas en escena que arma la ministra, porque dan unos mensajes que son muy preocupantes. En su mensaje, la ministra de Gobierno dice que esto es por los líderes sentenciados. Mire, en enero no había un solo líder sentenciado de nada. Uno. Dos. ¿Qué quiere decir la ministra de Gobierno? Yo no creo, asambleísta, yo no creo que usted a Correa, pues si usted ha sido contradictor de Correa y de todo lo que representa el gobierno anterior. Es que es evidente eso, pero más absurdo que insinuar eso, o más preocupante, es que la ministra diga que ella es la que sentencia. ¿Cómo es eso? Ella está haciendo alarde de que ha metido la mano en la función judicial. Ella está dando a entender que es ella la que acusó, no fue la fiscal general del Estado. Ella está dando a entender que quien sentenció no fueron los jueces, sino fue la ministra de Gobierno. Es decir, ¿qué quiere entender la ministra? ¿Que ella pretende meter la mano en la justicia? ¿Que ella pretende meter la mano en la Asamblea? Eso es lo preocupante. Y cuidado, en ausencia de hospitales para repartir, cuidado va a estar llamando a asambleístas, a andarles diciendo que ella puede liberar de investigaciones a algunos asambleístas, con estos alardes que hace de que ella sentencia. Cuidado, ella también libera. ¿Usted cree que eso es posible, asambleísta? ¿Cree que un poco como su estrategia para librarse de la censura? Cuidado con eso, porque si ya sabemos que uno de los asambleístas que recibió hospitales para salvarla del juicio político anterior y recibió la gobernación de Manabí, lo confiesa ante la fiscalía, pues no sería raro que siga tratando de repartir otras instituciones o intentando dar a entender, como lo hacen los videos. Ese video yo no estoy inventándome esto. Esto es un video que la ministra pone, cuidado, ya va a estar dando a entender que ella maneja no solamente la Asamblea con el presidente de la Asamblea, sino también la Fiscalía General del Estado, que es una cuestión muy grave y que nadie se va a dejar engañar por eso. Ahora, asambleísta, el señor Elio Peña, el señor Elio Peña dice que ya está el informe, el presidente de la Comisión de Fiscalización, que ya está el borrador del informe y este borrador del informe recomienda al Pleno de la Asamblea la censura y la destitución de la Secretaria de Estado por supuesto incumplimiento de funciones que ya lo niega, que están los hechos allí, que hay razones para hacerlo y que en ese sentido los votos de esta comisión deberían ir hacia allá, para que el proceso pase al Pleno. ¿Usted cree que va a pasar al Pleno, que no va a haber ninguna sorpresa de última hora? Mire, yo espero que sí, yo espero que simplemente se haga justicia. La misma ministra ha reconocido todas las violaciones legales. Tanto es así que en lugar de pedir disculpas, lo que hace es ratificarse en que volvería a incentivar a la policía que viole la ley. Y eso es un problema cuando se tiene un funcionario público que tiene que cumplir la ley, hacer cumplir, y es quien controla a los agentes a su cargo. Mire, lo que legitima el uso de la fuerza, lo que legitima las acciones del Estado es el respeto a la ley, que se enmarquen todas las acciones bajo la ley. Aquí tenemos una ministra que no solamente ha repartido hospitales para salvarse del juicio político anterior, sino que está incentivando que los agentes a su cargo violen la ley. Pero es que esto es lo que está haciendo. Y en ese sentido, pues, yo creo que ha sido muy claro, porque sus comparecencias de descargo realmente terminaron confirmando que ella es la responsable política, hasta el punto de que ella lo repite, que sí se responsabiliza. Y sí, por eso tiene que ser censurada y destituida.
Y la censura y la destitución es simplemente que la sanción política formal alcance a la sanción moral que la ciudadanía ya le ha dado. Si esta es la ministra que abandonó la capital de la República, esta es la ministra en la cual el gobierno tuvo que huir a Guayaquil, y en ese proceso se destruyó la capital. No hay ninguna victoria aquí. Esta es la ministra que no le permitieron estar el día en que pusieron de rodillas al Estado ecuatoriano, a todos los poderes del Estado, y impusieron las condiciones. Pero la ministra no pudo estar ahí. ¿Por qué? Porque es un factor de disociación. Porque la falta de diálogo, por la falta de consenso, porque las tareas que tenía que hacer pues no estaban. Ella no está al alcance ni a la altura de esas tareas como ministro de gobierno. Esta es la ministra que dejó secuestrar la capital de la República. Y haciendo eso, se las ingenió para además incentivar violar la ley, cosa que en lo que ella hoy se ratifica, y en ese sentido pues puso en riesgo a la vida de los policías. Y aquí nadie gana y nadie pierde. Aquí los que se manifestaron violentamente, los ciudadanos, los que violaron la ley, cualquier persona tiene que ser juzgado ante la justicia ordinaria. Otros tienen que ser juzgados frente a la Asamblea. Y luego el Estado pasará 10 años respondiendo sobre las violaciones ante los organismos internacionales. Las violaciones que la misma ministra reconoce. Debería el Estado pedir disculpas, reparar y cerrar este capítulo dentro de la historia del Ecuador. Pero es por cobardía que no lo hacen. No tiene nada que ver con que tengan la razón. Violaciones que constan además en los informes de la Defensoría del Pueblo y en los informes de organizaciones internacionales como la CIDH, ¿no? El día de ayer, le decía yo a mi asambleísta Gómez, la ministra María Paula Romo publicó 2 tweets. Uno en el que dice: en las protestas de octubre se escondieron intereses de grupos que provocaron caos y violencia para atacar la institucionalidad democrática, la policía. Yo quisiera saber quién estuvo además detrás de este supuesto golpe de Estado. Eso es algo que no está claro. La policía actuó con prudencia en un difícil escenario. Defiendo y respaldo esa actuación. En renglón seguido publica otro tuit en donde dice: para quienes se preguntan quiénes cuestionan mi actuación y la de la policía, vuelve a meter a la policía en sus 2 tuits. En medio de esa crisis, estos son los nombres y partidos de quienes pidieron el juicio por bombas lacrimógenas, y publica 2 artes en el que constan los nombres de todos los asambleístas y los partidos a los que pertenecen y que fueron los firmantes para este proceso político. A mí me da la impresión, y yo le di esa lectura ayer, yo quisiera que usted me diga cuál es la suya, de una suerte como de amedrentamiento el haber publicado sus nombres y los partidos a los que pertenecen. ¿Cómo usted interpreta esta publicación del tuit de la ministra Romo, asambleísta? Yo, digamos, analicémoslo hacia el futuro para encontrarle la coherencia. Ojalá que cuando se censure con 91 votos al menos publique los 91 nombres de los asambleístas que la censuraron. A mí me parecería eso lo correcto. Y claro, todos estos somos los que firmamos el juicio político. Pues lo que tiene que hacer la ministra es repartir y poner los nombres de las instituciones que les entregó a asambleístas como Daniel Mendoza. Eso es lo que tiene que hacer. Es decir, entregaron el hospital de Puerto Viejo para la construcción para salvarse el juicio político anterior. Tiene que decir que entregaron la ANT a tal asambleísta pues para poder tener votos para aprobar los impuestos que subieron y que ahora estamos pagando todos los ecuatorianos. Digamos, el ministro de Gobierno puede escribir cualquier cosa menos que no es responsable política de lo que pasó. Puede escribir cualquier cosa y eso es lo importante. Y está utilizando como escudo a una institución que es la Policía Nacional, que es lo que es absolutamente reprochable. Si hay que despolitizar a la institución policial, hay que hacerlo, pero hay que poner un ministro que no lo utilice como escudo. Pues si lo utiliza como escudo, si lo utiliza para sus videos personales, pues lo que estamos viendo es que ese es el problema de que en Ecuador el día de hoy la ministra de Gobierno tiene 2 tareas: la seguridad ciudadana y la relación con la Asamblea. Y el resumen de las 2 cosas es que a la ciudadanía le han llegado simplemente bala por parte de los delincuentes y a los asambleístas le han llegado hospitales, instituciones públicas por parte del Estado y del Gobierno Nacional. Y ese es el resumen de la ministra. Puede escribir lo que quiera. Lo que no puede decir es que no es responsable política. Y lo que está tratando de hacer es simplemente pues, encontrando una forma
de salvarse en lugar de haber renunciado hace rato, de haber seguido hace rato, y de que en ese sentido pues la ciudadanía tenga un ministro competente a cargo de la seguridad de los ecuatorianos. Asambleísta Gómez, en caso de que existan esos 91 votos para censurar a la ministra Romo por incumplimiento de funciones, ¿qué va a pasar con el proceso que busca esclarecer este reparto de los hospitales? Si ella es censurada, ¿este proceso debe continuar? ¿Va a tener la misma validez, el mismo efecto que se espera, esclarecer quién repartió los hospitales, o esto ya queda en segundo plano? Por un lado. ¿Y qué le espera al gobierno? ¿Qué nivel de gobernabilidad le puede dar una ministra en caso de que no sea censurada? Una ministra que se supone es el lazo entre el gobierno y la asamblea, con toda la serie de cuestionamientos que ella tiene encima. Bueno, a la ministra ya le salió bien, según ellos, no haber tenido 85 votos, 87 votos en contra en la vicepresidencia de la República. Ya además la Asamblea votó con 124 votos, si no me equivoco, para destituirla, para que se la remueva del cargo por su relación con el reparto. Digamos, los que buscan inestabilidad son los que mantienen a la ministra de Gobierno ahí, y cuidado con los mediocres que dicen que la estabilidad se logra con impunidad, o que en tiempos de corrupción proponen tolerancia. Pues la democracia se fortalece con justicia, y que no hay punto medio entre la justicia y la impunidad. La ministra de Gobierno tiene que renunciar, debía haber renunciado cuando se le quemaron, cuando incendiaron a 2 personas en Pozorja, cuando fugó Fernando Alvarado, cuando asesinaron a Diana en la vía pública frente a todo el Ecuador, en vivo, en redes sociales, con 18 policías alrededor. Debió haber fugado cuando malutilizó los fondos públicos, los bienes públicos para irse de vacaciones a una playa. Cosa de la que se salvó porque compró los votos en la comisión de fiscalización anterior. Esto dicho por el mismo diputado que recibió los cargos, pues, ¿no? Entonces, la ministra de Gobierno pues está enchufada ahí. Hay gente que se queja de los enchufados de Venezuela, pues hay que quejarse de los enchufados de Ecuador también. Y le hace muy mal al Ecuador tener ministros así. Ahí estaba Richard Martínez, que decían que si se iba, ya se fue. ¿Y qué pasa? Nada, pues porque el Estado es mucho más que un solo individuo en un cargo, pues. Y estos individuos que faltan a la ley tienen que ser censurados en la Asamblea Nacional. Usted también de agosto, si no me equivoco, 26 o 27 de agosto, en donde el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución en donde se citaron varios aspectos, entre ellos que se le exhorta al presidente Litardo para que apure los procesos de juicios políticos como este, y que si no había este pronunciamiento del Pleno de la Asamblea, Litardo no movía nunca el juicio político contra María Paula Romo. Pero dentro de esos pedidos estaba también el de pedirle al presidente Moreno que remueva del cargo, que destituya a María Paula Romo. Ahora ustedes van a tener como Asamblea, legislador Gómez, la posibilidad de ratificar esos principios. Esta resolución, si bien no era el único punto el de la destitución de Romo, pero era uno de los puntos. ¿Qué va a pasar en el caso de que no existan los 91, 92 votos que se requiere de mayoría calificada para poder destituir, censurar a María Paula Romo? ¿Qué va a pasar con esos votos que sí dijeron en agosto que María Paula Romo tiene que irse y que ahora probablemente puedan tener algún tipo de giro por efecto de lo que ya sabemos, ¿no? Por cómo se mueven las cosas y por cómo ha sido el manejo y la relación política entre Romo y la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que primero, con mucha claridad, quienes quieren salvar a la ministra de Gobierno porque son sus tontos útiles, se sirven de ella, o alguno que otro por buena fe, digamos, por convicción real, van a tener que salvarla 2 veces porque hay 2 juicios políticos presentados adicionalmente, ¿no? Está el uno es el que viene y el otro es el del juicio político del reparto, que está presentado ya hace 10 días, y Cristina Reyes está empujando para que ya se lo califique dentro del CAL. Y en ese sentido, pues yo creo que ahí vamos a ver, ¿no? En el juicio político se ven las lealtades, se ve si los asambleístas son leales a la ciudadanía o se ven las lealtades a los funcionarios corruptos o incompetentes o simplemente que han incumplido funciones que son, en este caso, procesados. Yo creo que lo más importante de todo esto es que la Asamblea no puede quedarse cruzada de brazos cuando la misma ministra de Gobierno que sale a decir que no hay legitimidad es la que se encargó de repartir los hospitales y de poner el presidente de la Asamblea
con lo cual se mermó la legitimidad de la Asamblea Nacional. A fin de cuentas, es una cuestión de que la Asamblea tiene que hacer su trabajo. Y su trabajo es fiscalizar. Y aquí hay que tener mucho cuidado con cómo se comportan asambleístas como Luis Pachala, ¿no? Que participó del blindaje de la ministra de Gobierno junto con Azuero y Mendoza en el juicio político de diciembre del año pasado. Ya se sabe por qué Azuero y Mendoza lo hicieron, todavía no se sabe por qué Pachala lo hizo. Se puede presumir que es de buena fe, sin embargo, es muy raro que quienes llegaron por la oposición, pues hoy se camufle en la oposición el señor Pachala y siga blindando a la ministra de Gobierno, porque además no firmaron el juicio político ni del reparto. Pero Pachala es jefe de la bancada de Creo, y yo entendería que la bancada de Creo está cumpliendo con las órdenes que le da el líder de esa agrupación, que es Guillermo Lasso. Guillermo Lasso en varias entrevistas ha dicho que su nexo con el gobierno nacional y su puente con el gobierno nacional y con quien se reúne siempre a hablar es con María Paula Romo. Entonces, quien defiende también a través de Pachala y el resto de integrantes de su bancada es Guillermo Lasso. No, ahí hay un problema. Mire, yo estuve en el bloque, yo fui coordinador de la bancada. La bancada se llama Unidad por el Cambio y se llamaba así porque más de la mitad de los asambleístas no son afiliados siquiera al movimiento. Tanto es así que el coordinador de la bancada pues no es del movimiento político. Y eso ahí viene la distorsión, donde empieza a haber esta cercanía con el gobierno. Y hay una libertad extraordinaria, hasta lo que yo conozco, sin precedentes dentro de la bancada. En ese sentido, yo sí responsabilizo individualmente a cada asambleísta por su voto. Digamos, yo no me dejé que el señor Pachala pues impida que presentemos el juicio político, como así lo hizo, y luego buscó la salida del bloque, ¿no? Que es una cuestión que es absolutamente natural. Si ellos están en un acuerdo de gobierno con el gobierno nacional, pues lo mínimo que uno puede hacer, que no es oficialista, pues es no estar y aceptar eso como natural. Luego, pues ellos han corregido en una alianza con una organización política que tiene mucha fuerza en todo el Ecuador, que tiene un respaldo importante en la debilidad de la organización, que era el control electoral, pero hay que corregir de manera integral. La gente puede entender que se equivoquen los partidos políticos, son personas, ¿sabes? Los partidos están hechos de personas. Y hay que corregir también en esa alianza, que de boca se dice que no existe, pero mientras sigan blindando a la ministra de Gobierno con los votos, pues el señor Pachala sigue siendo responsable de ese blindaje y se confirma que el acuerdo sigue vivo, no porque se dice que no está, sino porque con los votos lo siguen refrendando, ¿no? ¿Eso quiere decir que el resto de integrantes del bloque de Creo no apoyaría el proceso político en contra de la ministra? No, yo lo que creo es que el señor Pachala ha sistemáticamente evitado que esto siquiera llegue al Pleno para que ellos mismos se puedan pronunciar. Por eso blindaron el juicio político anterior, por eso no quiso firmar este juicio político él. Y claro, hay siempre una organicidad dentro de los bloques y el problema es quién la dirige, pues la cabeza es el problema, sin lugar a duda, del bloque. Y en ese sentido, pues yo espero que ahora que esto llegue al Pleno, pues los asambleístas puedan cada uno responsabilizarse por su voto y votar de acuerdo a lo que todos sabemos. Nosotros prometimos no blindar ministros corruptos, no abusar de la ley y no subir impuestos. Pues han blindado ministros incompetentes y corruptos, abusaron de la ley cuando se forzó la entrada en vigencia antes del 30 de diciembre del registro oficial de los impuestos que prometieron no subir. Y bueno, pues están en el tema de ahora de decidir, yo creo, y lo importante es ver que cuando esto llega al Pleno, si llega al Pleno, lo veremos en 1 hora y media, cuando esto llegue al Pleno, pues ahí vamos a poder ver realmente cómo quiere votar el resto de los asambleístas de la bancada, porque Pachala lo ha impedido sistemáticamente, con su voto particularmente, cuando se abstuvo de censurar a la ministra en la Comisión de Fiscalización en diciembre del 2019. Si es que esto se resuelve y pasa al Pleno, ¿en qué tiempo debería tratarse en el Pleno, asambleísta Gómez? Mire, yo me imaginaría que para que esto siga teniendo fuerza, el presidente de la Asamblea, por pedido de la ministra de Gobierno, tendría que ponerlo lo más rápido posible. Digamos, ahorita están con una ola, ¿no? Están tratando de mantener vivo un mensaje falso de esto de involucrar, lamentablemente, a la ministra utilizando como escudo la institución policial. Y eso daría a pensar que lo van a presentar rápido. Ojalá que sea así. Y ojalá que rápido también presente también el presidente de la Asamblea el juicio político por el reparto de los hospitales, por el cual ya se le pidió
la destitución, la remoción del cargo por parte de más de 120 asambleístas. Una consulta más, asambleísta. Yo quisiera... Permíteme, Alexis, antes de que se me vaya la idea. Usted hace algunas semanas nos contó que estaba investigando el tema del ISFA. Del ISPOL, del sí. ISPOL, Hay perdón, un del tema ISPOL. muy especial sobre eso. Usted tiene ya información nueva sobre ese tema, porque la ministra, en medio de todos sus pretextos, ha dicho que ella la enjuician precisamente por haber revelado una supuesta estafa en el ISPOL. ¿Usted tiene novedades ahí? Sí, hay un documento que ya tenemos, que está circulando en redes sociales el día viernes o sábado de la semana pasada, y es un documento donde, más allá de lo de Cherres y lo de los swaps y los repos, esas son unas cosas que hay que investigar porque pueden ser muy complicadas. Pero hay un tema adicional, que es que en la renegociación de la deuda que hace el Estado ecuatoriano con todos los acreedores, los trata a todos por igual, es decir, trató a los acreedores externos igual que a los acreedores internos. Eso incluye el ISPOL, el Instituto de la Policía Nacional. Y escúchese bien. Lo que tenemos en ese documento, que estamos además pidiéndolo formalmente ya, sabiendo cuál es que la ministra habría aceptado en una renegociación de los bonos con la policía, los que tiene la policía, que no están siendo transados en ningún lugar, una reestructuración que perjudicaría en el patrimonio de la Policía Nacional. Estos son bonos por 160 millones de dólares que tiene la policía en su poder y que son del Estado ecuatoriano. Y cuando se refinancia esto, y claro, los acreedores externos tienen que entender porque tienen que esperar y pagar y renegociar, pero no pueden tratar a la Policía Nacional así. Entonces la ministra de Gobierno, habiéndose acogido, porque ella es la presidenta, la representante del Ejecutivo en el directorio del ISPOL, habría perjudicado el patrimonio de los policías. Esto es algo que yo ya le he pedido a la presidenta de la Comisión de los Trabajos de la Seguridad Social que convoque al representante del DECEVAL, al presidente del directorio del ISFA, del ISPOL, y además lo estoy pasando a la Comisión de Fiscalización porque esto es jugar con el patrimonio de la Policía Nacional. La ministra lo utiliza como escudo político primero, les da bombas lacrimógenas en mal estado poniendo en riesgo la integridad de los policías y habría, escúcheseme bien, aceptado una renegociación de los bonos que tiene la policía tratándole como cualquier acreedor externo, como que si fuera su patio trasero. La Policía Nacional y su patrimonio hay que respetarlo. Y esto vamos a seguirlo impulsando porque es muy claro que ahí tiene que ser investigado adicionalmente una vez que ya conocemos que eso sí sucedió. Yo quisiera una reflexión, el legislador, con respecto al tramo final de la comparecencia del sábado, ya para ir cerrando la entrevista, porque el mensaje que dejó María Paula Romo también nos dejó una seria preocupación sobre qué es lo que va a pasar, porque ella anticipó cosas y dijo mucho cuidado a asambleístas con el mensaje que le quieren dar a la policía, porque se vienen cosas muy graves en el país, en la región y en el continente. ¿A qué se refiere la ministra Romo? ¿Cuál es la lectura que usted le da a ese cierre de su exposición del sábado? Yo me imagino que ella se está refiriendo a todas estas protestas y los riots que hay en Estados Unidos y en todas partes. Pero aquí hay una cosa clave. Lo que a nosotros como asambleístas y a todos los que estamos en las funciones del Estado nos tiene que preocupar es que el Estado tiene que funcionar dentro del marco de la ley, porque si el Estado se convierte en peor que quienes se manifiestan violentamente, pues se pierde todo sentido del imperio de la ley, del Estado de Derecho. Entonces la ministra de Gobierno siempre tiene le importa muy poco hablar con la verdad y suelta todas estas cositas como frases que usted está comentando, que ella ha dicho, para tratar de distorsionar la realidad. Siempre, por lo menos por principio fundamental, el control primero es a la fuerza del Estado, es el límite al Estado en los impuestos, en el uso de la fuerza, en todo. Hay que controlar el Estado. ¿Para qué? Para que, dependiendo de quién esté ahí, no sea el resultado de la civilidad con que se vive, o la libertad de la prensa, o la libertad de la empresa, o la libertad individual.
En consecuencia, la ministra de Gobierno pues trata de meter un miedo de que se vienen más protestas y más cosas, trata de meter un miedo, mira en Latinoamérica, cuando nosotros, cuando además quienes creemos en la libertad individual y en el límite del Estado y confiamos más en la ciudadanía, sabemos que esto es lo que sucede en un gobierno, pues se abusa, luego se cambia el tema, ese gobierno ahora abusa de los otros, los que se quejaban del gobierno anterior ahora están con el gobierno. Es una cuestión impresionante. Por eso, lo primero que hacemos los legisladores es ir a limitar el poder del Estado. No importa si quien está ahí me cae bien o me cae mal, no importa si quien está ahí es afín o no, hay que limitar ese poder. Y eso es lo que se han olvidado personas como bueno, no sé si Pachala creerá en eso, pero quienes llegaron por la oposición hoy se camuflan en la oposición, pues. En cualquier lugar, por cualquier causa, ya sea porque están confiscando los bienes de producción o porque están confiscando la libertad de expresión o porque están eliminando los subsidios, el Estado para contener las protestas tiene que hacerlo de acuerdo a la ley. Y si la viola, lo primero que tiene que hacer el funcionario de gobierno es irse. Quienes violaron la ley porque protestaron de una forma irregular tienen que ir a la justicia ordinaria. Y luego ese Estado seguramente tendrá que responder ante los organismos internacionales. A mí me preocupación esa declaración de la ministra, y le soy sincero a usted, legislador, y a quienes nos ven y nos escuchan, porque se viene un proceso electoral. Y yo creo que sobre ese proceso electoral que el Ecuador espera con tanta ansiedad, puede haber algún tipo de amenaza, puede verse amenazado, puede ser que existan intenciones de postergarlo, de prorrogarlo. Ya lo anticipó gente como Verde Soto, gente como Pita. La ministra Romo dijo que para ella el voto debería ser dativo en esta ocasión. Entonces me parece que están tratando de jugar con fuego y que la advertencia viene por ahí. Mire, yo espero que las elecciones se den, ojalá. Mira, las elecciones de la vez anterior, el 2017, nosotros fuimos agredidos también. Y en el 2017, pues nosotros estuvimos ahí reclamando. Y en ese sentido, pues, si hay transparencia, ojalá que haya transparencia, no debería haber ningún inconveniente. Esperemos que no, esperemos que todo se dé con normalidad, esperemos que el virus también se contenga, esperemos que el tema funcione con paz. Le queremos agradecer al asambleísta Roberto Gómez, asambleísta independiente, que nos ha acompañado en nuestro primer tramo de nuestro segmento de entrevista. Asambleísta Gómez, muchísimas gracias. En Punto Noticias, la noticia vive.